Bueno, estamos aquí en Demos junto a Ignacio Truco, quien es investigador del CONICET, economista y bueno, docente universitario, tanto en Entre Ríos, en la UNER, como en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, de extensa trayectoria ya, pese a su juventud. Y bueno, también participando en los equipos de estudio, de formación, de debate del Partido Socialista, ¿no? Sí, junto a Mariano Cubertino, a Paco Garibaldi, un grupo que está propiciando algunos debates que son importantes. Hace unos días escuchábamos en el marco de una actividad en la legislatura la intervención de Guido Sac, que es un economista vinculado a la Fundación Fundar, un planteo fiscalista, pero también se mezcló allí un tema y del cual queremos hablar en esta charla con vos, Ignacio, que tiene que ver con la autonomía del Banco Central, con poner en debate por lo menos el modelo actual y una mirada más federal, claro, más de unión nacional, teniendo en cuenta que el Banco Central es una herramienta para definir el destino conjunto, ¿no? Claro, sí, es como nosotros decimos, una institución económica soberana, ¿no? O sea, son instituciones soberanas, de algún modo expresan la unidad del Estado-Nación. El dinero, ¿no? El dinero es un reflejo de esa construcción jurídico-política que es un Estado. Y el Estado, digamos, y perdón que te intervenga, sí, que intervenga, ¿no? El Estado, ¿qué es? El Estado es el instrumento para proteger los intereses comunes, los intereses nacionales. E incluso antes de eso está el monopolio de la violencia, la organización jurídica, la delimitación de un territorio, la formación, digamos, de las herramientas burocráticas y el cobro de impuestos. Digo esto porque, a ver, quien dice que está en contra del Estado o quiere destruir el Estado, por dentro, lo que está diciendo, estoy en contra de los intereses nacionales. Exacto, sí, en realidad es un poco eso, digamos, ¿no? El carácter estratégico de ciertos intereses, ¿no? Que se organizan territorialmente. Ningún Estado es digámoslo así, libre de conflictos. Los Estados tienen conflictos internos. De la historia de la humanidad. Claro, además así funciona, eso también los dinamiza en algún punto, y el Estado también es un resultado de cómo se fueron resolviendo esos conflictos en el pasado. Es decir, los Estados Unidos, por ejemplo, si uno lee la historia de Estados Unidos, uno ve cómo las tensiones internas territoriales fueron conformando los Estados Unidos. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Rusia, en China, en todos lados, ¿no? Y pasa también aquí en América del Sur. Uno puede incluso interpretar, digamos, el devenir de los virreinatos, digamos, de España, del Imperio Español, que fueron fragmentándose y organizándose en torno a estas ciudades-puertos que predominaron en el siglo XIX y que construyeron sus estados a imagen y semejanza. Fueron fragmentándose, perdón, también que lo diga, pero digamos, hubo intentos. Las guerras civiles y las guerras de la independencia, en un sentido muy amplio, fueron intentos también por mantener esa unidad, claro, ¿no? Por lo menos desde el interior. Si uno ve el ideario de Artigas, si ve el ideario de Estanislao López, si uno ve el propio estatuto provisorio, ¿no? Que en uno de sus artículos dice que cualquier americano es santafesino. Claro, el artículo 2 del estatuto dice, todos los americanos son santafesinos y hay que defender el americanismo, digamos, ¿no? O la idea de los Estados Unidos de Sudamérica, ¿no? Es ese intento de conservar la unidad que no se pudo, precisamente porque probablemente las ciudades-puertos hicieron valer sus intereses y construyeron estados a su imagen y semejanza, digamos, fueron de alguna manera más, bueno, en el caso argentino, la ciudad de Buenos Aires secesionó a la nación varias veces y hasta que no pudo imponer sus intereses, entre ellos el control de la moneda, ¿no? Entonces, de algún modo, la federalización del Banco Central lo que tiene en mente es tratar de lograr lo que en otros países se ha logrado con mucho esfuerzo, con muchos conflictos y tensiones, darle una gobernanza diferente a las instituciones económicas, en este caso a la moneda, en términos generales. La moneda son muchas cosas, es la tasa de interés, es el tipo de cambio, bueno, tiene varias dimensiones. Bueno, es un símbolo muy importante de la nacionalidad, ¿no? Es digamos, uno de los principales atributos del Estado.
tener moneda e impuestos. Si no hay moneda, no hay impuestos, si no hay impuestos, no hay moneda. Y por lo tanto, o sea, ¿cómo se dolariza una economía muy fácilmente? La economía se puede dolarizar en minutos, digamos, no es nada complicado, digamos. El Estado dice, bueno, ahora más cobro los impuestos en dólares y ustedes busquen los dólares donde puedan. Entonces, y si no, vas preso. Entonces, listo, se dolarizó de facto la economía, ¿no? Entonces, el impuesto y la moneda son dos caras de una misma cosa, digamos, un mismo fenómeno que es la estatalidad, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, después si queremos podemos hacer más ejercicios intelectuales en torno al papel de la estatalidad y la moneda, pero en este caso, digamos, la idea de la federalización del Banco Central tiene que ver con cómo se gobierna un sistema monetario en donde haya pesos y contrapesos, ¿no? Uno de los temas típicos de la teoría económica es la independencia del Banco Central, ¿no? De que sea un Banco Central independiente. Normalmente esa independencia refiere fundamentalmente a la independencia del Banco Central respecto de los ciclos políticos, podemos decir así, ¿no? Que en los años de elecciones se gasta más y eso genera, digamos, inestabilidad macroeconómica. Sí, sobre todo en Argentina, ¿no? Ha sido una característica. Sí, pero vos lo ves en cualquier manual de economía del mundo. Del mundo. O sea, y es una preocupación que los economistas tienen por esos ciclos políticos. Bueno, yo creo que es una preocupación exagerada y una falta de entendimiento de la política, pero bueno, son las teorías dominantes de la economía que tienen... Además, es transformar la economía en algo aritmético, ¿no? Cuando claro. es política, digamos, la economía. No, y además de que la economía es política en el sentido que está estrictamente ligada a la estructura social y a la conformación, digamos, de grupos con lógicas colectivas del comportamiento, y que la estatalidad tiene su propia lógica y que la política tiene su propia lógica, bueno. Pero más allá de ese aspecto, yo creo que hay una independencia, una segunda independencia del Banco Central, si se quiere, que tiene que ver a los Jefferson, ¿no? Una democracia de contrapesos, ¿no? Y en este caso el contrapeso es más territorial. Cuando vos ves que el Banco Central está gobernado por un conjunto tecnocrático que de alguna manera es simbiótico con los intereses de un territorio, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, de una orientación financiera, comercial, digamos, ¿no? O logístico-comercial financiera, que es un poco el papel que juega, no es extraño que tengamos en Argentina ciclos tan violentos de apreciación y depreciación financiera del peso que generan enormes ganancias para el sector financiero y que no logran resolver los problemas, digamos, estructurales del capitalismo argentino, al contrario, los agravan. Y es el fundamento de la inestabilidad de la Argentina. Incluso más, te diría que así como uno puede observar este carácter centralista del Banco Central como un carácter distintivo de la institucionalidad soberana en Argentina. Es decir, es raro, en todos los países hay participación de los territorios, bueno, en todos los países, pero en la mayor parte de los países federalistas hay ciertas compensaciones territoriales, digamos, de algún modo los territorios internos participan de la vida económica y ponen algunos contrapesos. Acá no los hay. Y en esa particularidad del centralismo argentino, que fue observada por Julio Olivera en 1992, dijo, Argentina es una rara avis en relación a otros países del mundo por su centralismo en sus instituciones monetarias, en particular en relación al Banco Central. Es así también de particular la macroeconomía argentina, que es extremadamente volátil, con ciclos de fuerte apreciación financiera. Ligados al endeudamiento. A veces sí, a veces ligado al endeudamiento externo, normalmente, al final ocurre eso, pero antes puede ser, por ejemplo, por una caída de la actividad económica, como fue en el 2024, o por una liberalización, digamos, a través del blanqueo. También, diferentes maneras uno puede forzar una apreciación de la moneda. Claro, el tema es que inmediatamente se produce esa apreciación, digamos, se multiplica la cantidad de dinero medido en moneda dura, en particular, digamos, la cantidad de dinero en un sentido amplio, no las billetes y monedas, sino billetes y monedas, créditos, digamos, de títulos públicos, en general es el mecanismo para inflar financieramente una economía. Se genera apreciación cambiaria, déficit comercial, déficit de cuenta corriente, digamos. El déficit comercial es porque las economías regionales empiezan a tener problemas con el tipo de cambio. No, además se hace todo muy barato afuera. Claro, ¿no? claro. Entonces vos importás masivamente, importás turismo, importás autos, ¿no? Y además muy injusto porque
vos estás endeudándote o gastando activos, como puede ser cuando, digamos, se exteriorizan capitales y la gente saca los billetes del colchón, los dólares, y los vende para hacer carry trade. Se están usando después para turismo, que es turismo internacional. Las estadísticas actuales. No, fue tremendo. Si ustedes ven ahora el primer trimestre del balance de pago, fue realmente muy malo. Trágico. Realmente muy malo, es peor de lo que yo esperaba. Claro, y ahora hay un gasto en turismo, o sea, sí, ahora hay un 30% de la población, hay que decirlo abiertamente, hay un 30% de la población que en este esquema que es neomenemista, si se quiere, ¿no? Con algunas particularidades ajenas al menemismo, pero digamos, ese 30% de la población puede viajar, puede ir a... No, además, fíjate la cuenta de automóviles. O sea, la cuenta de automóviles, vos tenés la industria automotriz paralizada o incluso a la baja, y sin embargo el consumo de autos está altísimo. Entonces eso... de ese segmento social, ¿no? Claro, sí, el auto es un muy buen indicador digamos, ¿cómo se llama?, del nivel socioeconómico, ¿no? Por eso los impuestos sobre patentes, esas cosas tienen un buen efecto distributivo, porque, digamos, el auto es un buen indicador de socioeconómico, ¿no? Entonces, estos ciclos de apreciación y depreciación son ruinosos al principio es una joda, digamos, ¿no? Todo el mundo está contento, son muy populares, hay que decirlo, digamos, lo fueron en el 1976 hasta el 78, 81, 82, en realidad que fue la crisis. Fue muy popular en la primera parte de los 90 hasta el 98, que después de ahí tuvimos que pagarlo con una enorme recesión de 4 años, llegando a tener... Digamos, bueno, el plan cuota ahora se está dando con los autos. Bueno, exactamente, lo mismo pasó en aquel momento. Después tuvimos otro fenómeno más en el 2017, con un fuerte endeudamiento público, todavía estamos pagando, digamos, estamos ahí, el Estado realmente se endeuda masivamente para nada en el 2016-17, y ahora otra vez, digamos, ¿no? Entonces, estos ciclos que son... Que el mundo los conoció, digamos, ¿no?, de forma generalizada entre el 73 y el 82. ¿Por qué? Porque básicamente en el 73 claro, aumentó mucho el precio del petróleo, la periferia productora de materias primas se vio muy beneficiada por eso, digamos, de un momento para otro vos tuviste un montón de ingresos de dólares que no preveías, y cambió tu perfil internacional, qué sé yo. Sí, sobre todo Medio Oriente, nosotros lo sufrimos al 73. Claro, no, nosotros sí, más o menos, porque si vos ves ahí empieza a haber afluencia de capitales, nosotros tuvimos problemas de otro tipo. Políticos, sí. Político, pero para la periferia fue un momento entre el 73 y el 81 fue un momento de expansión, porque cuando hay estos ciclos inflacionarios a nivel mundial, porque hay escasez de petróleo, por ejemplo, digamos, provocada por razones geopolíticas o razones geofísicas, digamos, ¿no? Económicas, sufre el centro y se beneficia la periferia. Claro, el tema de nosotros, toda la periferia en ese contexto tomó deuda, se fueron de mambo con la deuda. Y después, que dicho sea de paso, aquí gran parte de la deuda fue ilegal. Esto, además, digamos, sí, pues no estaba ni registrada en el Banco Central, digamos. Fue un desastre, ¿no? Entonces, y después en el 81 los precios hicieron boom para abajo. Claro. Y volvieron prácticamente al mismo nivel que estaban antes. Y vos estabas hasta acá de deuda, sin mayor capacidad de exportación. Al contrario, con menos capacidad de exportación que antes. Pienso en todos los países, todos los países, no solamente en Argentina. Todos los países quebraron en moneda extranjera y fueron a una hiperinflación. Entonces, vos vas desde Bulgaria hasta Perú y hay hiperinflación. Y en Argentina llega en el 89 y se termina de resolver ahí, después viene el plan Brady, y con el plan Brady más o menos el perfil de deuda se estabiliza y hay entrada de capitales por la venta de activos, digamos, ¿no? Que fue alrededor de 30.000 millones de dólares, las joyas de la buena, nosotros vendimos todas nuestras empresas de servicio público. Uno puede decir, bueno, al final esa década de que fue una joda, digamos, de endeudamiento externo, en un contexto de liquidez mundial y aumento de los precios de los commodities, se termina pagando con pérdida de activos, digamos, ¿no? Que fue la venta, la extranjerización de una parte de la economía, por decirlo de una manera. Sí, sí. Y bueno, eso tiene mucho que ver con la política económica. Entonces, ¿cómo gobernás una economía en sus instituciones económicas soberanas? O sea, que sean soberanas no tienen que ser necesariamente centralistas, digamos, ¿no? Entonces,
soberana significa que representan el interés común, que son de alguna manera el reflejo de la existencia misma del Estado, de la estatalidad, que es una de las grandes dimensiones que ordena nuestra vida, digamos, la vida en común, la vida concreta, digamos, de las sociedades, exactamente. Y en ese contexto, digamos, la pregunta es cómo se gobiernan esas instituciones. Entonces, como somos un país federal en el sentido de que las provincias crearon el Estado, y no el Estado de las provincias, porque puede ser al revés, digamos, hay regiones en donde, por ejemplo, en Europa, el centralismo tiene más sentido, porque fueron los grandes reinos los que crearon las regiones, digamos, y de ahí surgen los estados. Es la Revolución Francesa, digamos, sí, exterminando quizás a... Nosotros la analogía sería más con Estados Unidos. Que con Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Toda América nació como un conjunto de repúblicas que fueron, digamos, o fragmentándose o uniéndose para crear estados. Somos repúblicas originarias. Acá no tenemos reinos preexistentes que hayan dado cuenta... Nosotros, toda América nace rompiendo con Europa, de algún modo, ¿no? Es, como decía una filósofa argentina, es el confín y el fin de Europa, ¿no? O sea, de América. Entonces, eso es así, digamos. Entonces, en esa constitución federal de las repúblicas americanas, en general, de toda América, salvo algunas excepciones, digamos, ¿no? Pero en general es así, los estados tienen por derecho, digamos, la capacidad de incidir en las decisiones económicas. Y bueno, eso hay que reflejarlo institucionalmente. Y entonces tiene varios efectos una federalización. ¿Por qué? Porque uno primero cumple con un mandato histórico, jurídico, político, que está en nuestra Constitución, en la 94, que dice mande a federalizar el Banco Central. A reformar el Banco Central. Y a federalizarlo, ¿no? En esos términos. Y además fue explicitado en el diario de sesiones, digamos, uno lo puede leer. Por supuesto, hubo proyectos de ley anteriores al respecto, entonces es muy interesante. Ahora, Ignacio, en términos concretos, ¿qué representa? Vos describiste muy bien, hoy tenemos un Banco Central que representa los intereses de la especulación de Buenos Aires, del puerto, ¿no? que es el viejo espejo oligárquico del siglo XIX también, claro. y de antes también, ¿no? Una Buenos Aires que nació centralmente secesionista porque era contrabandista, no estaba tan interesada en la industria, como si todas las regiones restantes, la Liga de los Pueblos Libres, y bueno, y todas las regiones de lo que hoy es Argentina, ¿no? Entonces, hoy el federalizar el Banco Central tendría un efecto no solo de reconocimiento de las diversidades regionales, sino también potenciaría el todo, ¿no? Yo creo que de mínima lo primero es tener contrapesos para evitar estos ciclos de apreciación y depreciación. Ya eso a la Argentina le va a dar un horizonte totalmente distinto. De estabilidad, claro. De estabilidad, ¿no? Y en ese marco después ya pensar en una política de gestión del crédito más orientada a la organización productiva del país, basada en una capacidad exportadora industrial, agroindustrial, que evidentemente tiene que tener como vector de acumulación de capital el corredor central, ¿no? Y a partir de ahí tender puentes hacia las regiones más periféricas, el norte y el sur. El corredor central es amplio, digamos, como decís vos, va desde Misiones hasta Mendoza, ¿no? La historia de Argentina precisamente muestra que de algún modo nosotros como región hemos tendido a perder gravitación en la organización del capitalismo argentino y cada tanto la hemos recuperado en función de contextos particulares. Bueno, 1880 fue una época de oro, ¿no? Claro. Porque al federalizarse la capital, ¿no? La intervención del PAN fueron años de gloria para el interior profundo de Argentina. Exacto, sí, es un periodo. Después, bueno, también incluso yo te diría que la década del 60, el periodo de crecimiento de la década del 60 tuvo un fuerte protagonismo del corredor central. Córdoba y Rosario como potencias industriales, digamos. Incluso, bueno, Frondizi era de Corrientes, Correntino. ¿Cómo se llama? Ilia era de Cruz del Eje, bueno, tenía también un vínculo con el interior. Y después creo que también el fenómeno del nuevo paquete tecnológico, de la soja modificada genéticamente, con el glifosato, la siembra directa y los precios que han mejorado de manera muy significativa,
también vuelven a levantar la región, pero bueno, la levantaron un poco económicamente, pero no tuvo capacidad de incidir. Bueno, están las retenciones ahí, toda una discusión que hay que dar. Ese es otro vector importante político que también se discute. Nosotros, como te decía recién antes, hace un ratito, tenemos varios como asuntos, ¿no?, que hay que priorizar. Bueno, uno es la moneda, otro es los impuestos, otro es el comercio exterior y otro es el sistema de distribución, digamos, entre capital y trabajo, digamos, por decirlo así, la lucha entre el capital y el trabajo. Entonces son como grandes conflictos que tienen que administrar todos los estados-nación y hay que de algún modo ir secuenciándolos, dándole instituciones para ello. Entonces, la lectura no es un problema de la política económica, no es el diseño de la política económica, sino son el diseño de las instituciones que crean esas políticas, digamos, la organización institucional. Eso es mucho más importante que a dónde va a estar el tipo de cambio, cuál va a ser no sé. Bueno, pero el diseño también, vinculado a lo que vos expresás, Ignacio, el diseño de las instituciones tiene que ver con los proyectos comunes. Sí. O sea, primero tenemos que tener un proyecto. Las instituciones tal cual funcionan acá están destinadas a transitar estos ciclos de depreciación y apreciación. Claro, claro. Porque reflejan esos intereses y, ojo, yo no los demonizo, a mí está perfecto, digamos, cada uno hace lo que puede y las regiones tienen que defender sus intereses y al mismo tiempo tener un interés común. Sí creo que lo que tiene para aportar la región central es fundamentalmente una historia de unidad nacional, porque además eso es muy importante. Nosotros siempre fuimos, digamos, desde acá de la región central, litoral centro, digamos, ¿no? O sea, digamos, desde las Misiones hasta la Pampa Gringa, uniendo esos dos puntos de la historia, digamos, ¿no? Fuimos siempre, digamos, proclives y buscamos la unidad nacional. Lo cual tiene un sentido... Incluso la unidad americana. Por eso, a eso iba, Ignacio, lo cual tiene totalmente sentido, porque si uno piensa, vos mencionabas a Jefferson, ¿no?, de Estados Unidos, Thomas Jefferson, la Confederación de Estados en América del Norte, la Comunidad Económica Europea, la Unidad... Y el Mercosur, digamos, que es de alguna manera el heredero de Estados Unidos de América del Sur, como vos decías. O sea, tiene un sentido, porque si vos te unís, tenés más capacidad de negociación frente a otros poderes internacionales. Hoy más escala de producción, más capacidad de coordinación, tenés instituciones económicas más fuertes. América del Sur unida hoy sería China, 1.000 millones de habitantes. Mira, América en su conjunto tiene 1.000 millones de habitantes, con Estados Unidos y 600 latinos, 400 sajones. Tenemos una densidad poblacional relativamente baja, pero China tiene, digamos, no sé, debe tener, ahora no tengo los datos, pero ponerle que debe estar en 150 personas por kilómetro cuadrado. Nosotros estamos en 20. Sí, digamos, muy poco. Ponele. Y eso significa que y sobre todo América del Sur tiene ese problema que tenemos que conectar las dos costas. Digamos, que es lo que no pudimos hacer, es mirar hacia adentro del continente y conectar las dos costas. Tenemos algunos problemas técnicos, que es una supercordillera, digamos, pero bueno, también están las Rocallosas en Estados Unidos, digamos, son problemas técnicos menores. Digamos, las montañas se pueden perforar y hacer túneles, ¿no? Bueno, de hecho los chinos los están haciendo. Se hacen, eso realmente no es un problema, pero pongamos que lo sea, que hay pantanos, que hay que cuidar la naturaleza, por supuesto, eso no significa eso, hay que tener una enorme responsabilidad. Una visión integral, hay que tener una visión integral en todo sentido, humanista y naturaleza. Bueno, el Papa Francisco fue muy importante marcando en esta línea. Claro. Pero evidentemente hay un problema político, geopolítico, histórico, que es la integración territorial de América del Sur, que es la que de algún modo, además vos lo ves en Brasil. O sea, Brasil, nada para la integración territorial. O sea, todo está organizado. El sistema de transporte de Brasil, las grandes infraestructuras, todo se fue dando en torno a la mata atlántica. Y el interior es de enclave, ¿no? El interior es de enclave. El cerrado, la explotación del cerrado para la producción de soja, vacía en población, masculinizada la población. O sea, está todo pensado en el Atlántico. En el Atlántico. Todo el sistema de transporte del Atlántico. Hay una línea de ferrocarril planificada, hay que ver si se hace y cuánto toma, que va hasta el puerto de Chancay, ¿no?
Bueno, no ojalá, hay... ojalá el destino vaya por ese lado, por la integración. Ese es el problema. Pero... el tema del Banco Central, de la administración de la moneda, es un tema muy importante, muy interesante. Sí, lo que yo insisto esto es para fortalecer la nación, no para fragmentarla. Exacto. Y es darle fuerza a la densidad institucional que supone tener provincias o territorios, de alguna manera dándole estabilidad y orientación a la política macroeconómica. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la entrevista. Muy por favor. Hasta aquí llegamos en esta edición de Punto de Partida. Nos reencontramos en la semana próxima por Somos Santa Fe. Tanque lleno, bolsillo contento. Aprovecha todos los viernes 10% de ahorro en estaciones de servicio YPF pagando con modo desde la app Banco Santa Fe. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. Arranca la semana con beneficios. Aprovecha todos los lunes 6 cuotas sin interés en Mercado Libre con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe. Y si todavía no tenés tu tarjeta, pedila ahora 100% online. Banco Santa Fe, acá, para vos.